¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Buenos días. Seguimos esta nueva jornada. Hoy empezamos esta nueva jornada en la campaña Lenguaje Perú Lee. Yo soy Julio Barco y esta mañana vamos a entrevistar a la poeta, perdón, a la narradora sureña Daisy Irene Arévalo. Ella es autora de una novela que acaba de publicar hace unos meses atrás y nos va a contar sobre su experiencia. Pero antes quiero contarles un poco de lo que estamos haciendo, cuál es nuestra campaña, de qué va nuestro proyecto. Ustedes saben, pues, que vivimos en un país donde tenemos mucha cultura, pero también tenemos mucha indiferencia a la lectura, mucha indiferencia a la escritura, mucha indiferencia a los proyectos lectores afines y a promover la cultura. Frente a esa falencia que tenemos como país, en Lenguaje Perú Lee, buscamos pues que las voces de esta región, de nuestro país, que las voces, que la cultura viva, representada en este caso nuestros autores y autoras, comenten pues sus experiencias, nos cuenten pues sobre lo que significa ser escritor, ser escritora en este país tan agresivo, tan complejo y a la vez tan hermoso. Por eso, esta mañana vamos a conocer el trabajo que viene realizando en la prosa, en la novela, la escritora Daisy Arévalo. Y bueno, contarles un poco más para cerrar esta parte introductoria de que la campaña Lenguaje Perú Lee la pueden encontrar en nuestra plataforma web, que es lenguajeperú.p, donde también pueden bajarse libros y pueden seguir toda la agenda que estamos programando, una agenda de más de 21 actividades con las cuales buscamos simplemente dar a conocer las voces más interesantes, las voces que ustedes deben conocer para saber lo que es la literatura en estos momentos, ¿no? Y para eso, hoy estamos con nuestra nueva invitada. Ayer estuvimos, por ejemplo, pueden ver en nuestra plataforma web de Facebook, ayer estuvimos con el poeta trujillano Beethoven Medina, la semana pasada entrevistamos a Emmanuel Grau de Lima, y la semana antepasada también estuvimos con un poeta Rey Paz de Trujillo, y hoy vamos a irnos hasta la parte del sur. Y vamos a conocer a una voz nueva. Ella acaba de publicar su libro, como les contamos, una novela que vamos a comentar hoy día y vamos a conocer más de su obra y su trabajo. Entonces vamos a empezar esa entrevista con Daisy Irene Arévalo. Hola Daisy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a empezar entonces. Y pensaba, por ejemplo, en cómo uno se hace escritor, ¿no? Tú sabes, Daisy, que cuando García Márquez era niño, él tuvo la suerte de tener a su abuela, ¿no? Su abuela pues le contaba historias y de esa manera pues el escritor García Márquez empezó a llenar su mente de muchas fábulas, de mucha magia, de muchas formas de escribir. Quisiéramos conocer pues en tu caso cómo empieza en ti esta vocación, ¿no? Tan rara pues en los jóvenes ahora, pero también tan necesaria, ¿no? Y quisiéramos conocer cómo empieza tu faceta de escritora. Hola Julio, primero que muchas gracias por haberme invitado y que pueda hablar un poco más de mi libro, que como dices lo he presentado recién hace unos meses. ¿Cómo nace en mí? Yo no tengo hermanos, entonces cuando era niña y crecí con mis tíos, ellos más que regalarme unas muñecas o tal vez ropa, ese tipo de cosas que mayormente se les suele regalar a los niños, me regalaban libros. Y ahí fue cuando empecé a leer y también empecé a querer escribir. Fuera de ello es que recuerdo que fue en clases de historia en el colegio, cuando pues se empieza por la literatura local, ¿no? La literatura de la ciudad, aquellos escritores que tal vez conocemos allí, y yo crecí en Abancay. Entonces, habían algunos libros que contaban más que todo mitos y leyendas de los lugares y eso hizo que a mí me encante, que le tome cierta pasión y diga, yo también quiero escribir algo así. Entonces, creo que así empecé. Entonces fue como lo que le pasó a Vargas Llosa, que también de niño sus padres le compraban libros y él empezó a conocer lo que es la literatura de muy joven. Y dime, ¿qué tanta influencia tiene el espacio donde tú creces, donde tú vives, que es Abancay, para tu literatura? ¿De qué manera se conecta con lo que tú haces? ¿De qué manera nutre tu trabajo? Creo que, digamos que lo nutre al 100% porque empecé
leyendo a Arguedas, porque, bueno, Apurímac es uno de los escritores que resalta más, por no decir que es el que resalta más, opacando a otros. Claro. Entonces, este tipo de literatura indigenista, debo decir que sí prima en mí. Sin embargo, yo le añadí algo más a mi libro, que es la parte psicológica. En ese sentido, cuando leía tu libro, esa parte psicológica que refieres me hizo recordar mucho a los diarios de Arguedas. Saben ustedes, pues, ¿no? Que Arguedas tuvo una parte, digamos, de su vida angustiante, donde empezó a escribir unos diarios. ¿Qué tanto te conectas con la obra de Arguedas? ¿Qué parte de la obra de Arguedas es con la cual más te sientes identificada? Uh, Creo que, a ver, ahorita probablemente sea con el zorro de arriba y el zorro de abajo por todo el dolor que él describe allí, ¿no? Y en realidad la obra queda inconclusa, pero en el momento en el que yo lo empecé a leer fue con Los Ríos Profundos, justamente cuando él pasa por Abancay y se queda estudiando un tiempo allí, en un colegio de varones. Si no me equivoco, es el colegio Miguel Grau. Entonces, recordar eso y crecer leyendo sobre lugares donde un autor que ya se vuelve favorito ha estado y pasando por esas calles, hace que uno tenga más ganas de querer saber, no solo de ese autor, sino de otros, y así vaya conociendo poco a poco. Claro, de alguna forma el espacio donde te mueves, cuando lo lees en literatura, te das cuenta de que también puede servir para tu propio trabajo creativo. Y dime, en ese sentido, tu libro, tu primer libro, que es una novela, que si ustedes desean pueden buscar en Mercado Libre, o también yo acá voy a sacar una reseña en Lenguaje Perú, leyendo tu libro. Por ejemplo, hice una comparación con una escritora francesa que se llama Françoise Sagan, y esta autora tiene una obra llamada Buenos días, tristeza. Yo siento que tu libro tiene algo también que ver con esas emociones intensas, porque uno siente, sea la depresión, sea la tristeza, que de pronto te llevan pues a estados más alterados, a estados más introspectivos. En ese sentido, cuéntanos cómo fue el proceso de creación de tu libro, cómo empezó a germinar la idea de tu libro y cómo fue la construcción de tu libro. De este libro todo empezó en la adolescencia, cuando por las hormonas y todos estos cambios que trae la misma edad, pues uno piensa que el mundo se va a acabar, que los problemas se vienen, pero en realidad no es así. Entonces yo tuve que ir a una terapia, tuve que ir a terapia psicológica. Y allí me di cuenta que las personas tienen vergüenza de hablar de estos temas, ¿no? Les incomoda o por miedo al que dirán, tal vez a ser rechazados o ignorados, pues se queda ahí. Y dije, pues creo que debo de hablar de esto. Lo empecé a escribir hace como 3 años, 4 años más o menos, pero luego lo dejé en stop. Recién fue el anterior año que pude complementarlo y completarlo porque fui voluntaria en un hospital de salud mental y allí de manera externa, o sea, ya no como paciente, sino como una tercera persona, pude observar también a los que estaban allí y tener otra perspectiva. ¿Y esa experiencia, cuánto tiempo la tuviste, Daisy? Esa experiencia en el hospital, conociendo a los internos, ¿cómo fue eso? Fueron más o menos 6 semanas, 6 semanas. Ya, muy bien. Bueno, cuando ustedes lean la obra camaleónica, van a ver que es una obra narrada en primera persona, que tiene un estilo directo, un estilo bastante transparente y que narra la historia de una joven, ¿no? En ese sentido, quisiera saber qué tanto de autobiográfico hay en tu literatura, qué tanto usas la materia prima de tu vida para crear tu arte. Um, Creo que un 50%, un 50% está en esta obra. Es la pregunta general, ¿no? Que la mayoría me suele hacer. La protagonista se llama Esmeralda. Me preguntan si Esmeralda soy yo. Y creo que en parte sí, porque muchas cosas que a ella le pasaron me han tocado vivirlas, también sentirlas, esas emociones fuertes. Otras no, pero también eso es
parte de la magia que tiene el libro, ¿no? De que las personas no sepan necesariamente o no sepan exactamente si todo lo que está en el libro me ha pasado a mí o no. Claro, claro. Ocurre con la literatura que cuando ya se hace ficción, cuando ya se hace literario, inevitablemente se alteran y se vuelve pues una realidad paralela, ¿no? Pero siempre Sí. usamos pues una parte de nuestra vida, ¿no? Y quisiera saber, en ese caso, algo más sobre estos personajes que están en tu libro, la soledad de tu libro. Me pongo a pensar ahora, ¿qué tan terapéutico es la literatura en tu caso? O sea, ¿tú piensas que la literatura nos permite liberar, nos permite sanar, curar interiormente? Definitivamente, definitivamente sí. Bueno, en este caso, para mí la literatura y escribir me ayudan mucho porque cuando estoy tal vez muy angustiada o no quiero hablar o hacer otro tipo de cosas, pues me encierro en mi mundo y empiezo a chequear y ver otras cosas. Para mí puede ser la literatura y la escritura, pero tal vez para otras personas puede ser la música o como lo plasmo en el libro, para Esmeralda puede ser el arte, la pintura, el dibujo y entre otras. Claro, claro, claro. Cuando lean el libro van a ver una parte en la cual Esmeralda, que es el personaje central, encuentra pues en el dibujo, en los colores, una forma de expresión interna propia y natural, ¿no? Y dime, cuéntanos, ¿con qué autores contemporáneos te sientes en la misma línea? ¿A qué autores lees o sientes todavía que no hay todavía una literatura con la cual tú conectes, con la cual tú te sientas parte también? Creo que con autores contemporáneos yo no voy aún, porque siempre he estado ligada a la literatura clásica, a la antigua. Y como te dije al principio, mmm, creciendo en un lugar donde mayormente se suele o se solía leer algueras y una literatura indigenista, pues eso se quedó en mí e hizo que yo quiera seguir leyendo ese tipo de novelas. Por ejemplo, me gusta Pedro Páramo. Le he leído un montón de veces y la magia que tiene de llevarte a otros lugares es increíble. Lo que me he dado cuenta es que me gustan ese tipo de obras en los que hay una tristeza profunda porque puedo sentirla, hay emociones muy fuertes. En cuanto a literatura contemporánea, ahora, este último año, yo recién he ido descubriendo lo que es esto, autores nuevos, autores de los que yo no conocía. Y justamente con la labor de la biblioteca en la que suelo moderar, también voy conociendo a nuevos autores que obviamente aún están con nosotros, y a pesar de que yo estoy en Cusco y que he estado en Apurímac, no los conocía, no sabía de ellos. Entonces pienso que es muy importante saber e incentivar este tipo de lectura porque hay mucho de lo que no sabemos y tal vez deberíamos saber o al menos conocer un poco ya que estamos en este lugar, ¿no? Yo que me encuentro en Cusco, tú que te encuentras en Lima y así. Claro, claro, sí, justamente hay una ignorancia de lo que pasa en todo el Perú y hay más bien un centralismo, hay más bien una... Y en ese sentido me parece que lo que tú haces, que es una mezcla entre lo andino, entre lo propiamente indigenista, pero desde una mirada más moderna, una mirada más de esta época, y me parece algo muy raro dentro de nuestra literatura, ¿no? Entonces estás como innovando de alguna forma las viejas tendencias que ya teníamos con Ciro Alegría, ¿no? Con muchos autores, con Arguedas, con Churata. Por eso sentía que tu voz de alguna forma es una voz aislada dentro de lo que ahorita estamos observando, ¿no? Y bueno, cuéntame un poco más sobre esas influencias que te sirven para escribir. Digamos, me cuentas que eres lectora de Arguedas, que eres lectora de Pedro Páramo. ¿Qué otros autores te han dado ese mundo interno? Yo, por ejemplo, leyendo tu libro vi que había ahí una conexión con la novela policíaca también, ¿no? Una novela creo que llamada El Loco, me parece, o El Psicólogo. Sí, sí, de Cachemba, sí. Ah, claro.
Exacto. Sí, lo puse porque, bueno, esa novela la leí a recomendación de una amiga y me gustó, pues define un centro psiquiátrico, la cárcel, cómo es dentro, y eso tiene, bueno, hay parte de eso en mi novela. Otros autores, podría ser García Márquez, como lo has dicho, y yo he estado una temporada en Colombia y fue recién ahí cuando pude sentir esas emociones de sus obras, porque antes realmente yo no contactaba mucho, porque hay libros bueno, pueden ser muy conocidos y realmente deberíamos haberlo leído, pero a uno no lo conecta y yo pienso que si no te conecta, pues no hay manera de que termines de leerlo. Es lo que nos decía Borges, ¿no? Borges hablaba del placer de la literatura. La literatura debe ser un placer y si es que no hay eso que tú dices, una conexión con lo que leemos, mejor pasar a otro libro, ya que la literatura es un universo, ¿no? En ese sentido, somos escritores ya de una época diferente a la anterior, tenemos el Internet, tenemos las redes sociales, en todo ese mundo de la modernidad, ¿cómo, ¿cómo sientes que ha cambiado el papel del escritor? ¿Cómo sientes que eso beneficia a los autores? ¿De qué maneras? ¿Y cómo se puede usar a favor eso? Desde tu propia experiencia como escritora. Ah, pues es algo, es algo, no sé cómo expresarlo, no encuentro la palabra, pero yo te comentaba la anterior vez, por ejemplo, ahora nosotros podemos hacer en algunas ocasiones la entrega de nuestro libro personalmente, ¿no? Tipo delivery. Y qué mejor que la persona que quiere comprarlo, que quiere tener nuestro libro, pues lo tenga de la mano del mismo autor, o sea, haya una presencia. Sin embargo, ahora estamos en esta situación pues hay que tener cuidado, pero muchas librerías, editoriales, han tenido que cerrar. No sé si eso en realidad pues ayuda a que nosotros tengamos más contacto con el público, porque antes ellos tenían que acercarse a la librería o a la editorial y comprar el libro, no tenían contacto con el autor, no podían hablar y tal vez preguntarle por qué escribiste esto, por qué, desde cuándo, ¿no? Ahora tal vez sí, tú lo has notado. Yo también a algunas personas que les he podido dar el libro personalmente, pues he tenido como que unos 5 minutos de poder comentarles y que me conozcan. Pero con una librería cuando vas no pasa eso. Entonces uno se pone a pensar y dice, wow, ¿cómo cambian las cosas? Y ahora con esto de los temas virtuales, pues creo que también abre muchas puertas porque tenemos más facilidad de también poder llegar al público. Si tenemos una publicación, las personas pueden compartir y así, y que nos conozcan más. Por parte creo que es una ventaja para nosotros. Yo publiqué mi libro y hace unos meses y no pensé que iba a tener acogida realmente por esta situación, pero esto ha sido al revés. Hace poco leía un discurso que daba, no sé si has escuchado de ese escritor argentino que se llama Hernán Casiari. Él es autor No, de una revista llamada Orsay y él hablaba de que en la modernidad que vivimos, los escritores ya no necesitan editores, ya. Podemos ir de frente al lector, llegar al lector y de pronto ya tener ese vínculo más directo y crear nuestros propios círculos de lectores y llegar a un grupo que nos conoce, compra y consume lo que hacemos y por ende nos sigue, ¿no? Yo creo que el papel que tú planteas me parece muy interesante porque ya es una mirada diferente a la típica del escritor que espera que lo publique una editorial. Bueno, en tu caso también ha sido así, pero tú estás yendo activamente, estás moviendo tu obra y me parece que ese es el camino a futuro, sobre todo porque vivimos en un país tan complicado, ¿no? Para la literatura. En ese sentido, eh, ¿cómo ves tú la cultura y la literatura en nuestra región? ¿Cuáles son para ti las mayores desventajas que tiene un joven, por ejemplo? Si mañana un joven, una señorita decide ser escritora, ¿cuáles crees tú que sean sus mayores dificultades, sobre todo en el Perú? Porque cada región hay otras dificultades, ¿no? Hay otros problemas. En todo caso, en nuestra región, ¿cuáles serían los problemas que afronta un escritor? creo que lo podría dividir en dos.
El primero, el personal, el atreverse, el dar el paso de decir, bueno, ya tengo mi trabajo, pero y si lo muestro y no hay aceptación, no, tal vez sí estar en la duda. Creo que ese es el primer paso. Luego sería tal vez el lado económico, ¿no? Buscar una editorial que quiera y que tal vez no te, o que no te acepte. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, te puedes autofinanciar, puedes tú cubrir los gastos de la imprenta. Entonces, creo que básicamente serían esos dos. Yo recuerdo en el 2018, en la fila aquí en Cusco, vi a un chico, habrá tenido unos 16 o 17 años, que estuvo pasando por todos los stands de la feria, diciéndole a las editoriales que él tenía un escrito y que si por favor podían verlo y aceptarles para obviamente se animen a publicarlo. Y yo me quedé parada viendo un rato, observando qué es lo que ellos le decían y no le dejaban terminar de hablar. En una le cortaba. Y eso me impactó bastante porque dije, si eso me sucedería a mí, ¿qué haría? ¿Me quedaría de manos cruzadas? ¿Esperaría a que me acepten? ¿O buscaría la manera de ya poder publicarlo, ver los medios posibles? Y bueno, eso creo que serían las principales dificultades. O sea, digamos, un joven que empieza a escribir, por ejemplo, ¿no? En tu caso, en mi caso, ignoramos pues todo el soporte, toda la máquina editorial que nuestro país tiene, ¿no? Que por un lado son pequeñas editoriales y por otro lado están las transnacionales también que imponen también su mercado, su catálogo. Justo, no sé si has escuchado, pero ayer leía en las redes una polémica sobre cómo un premio nacional de nuestro país se entrega pues a dedo, ¿no? O sea, cada editorial pone un número de escritores, de libros, y en base a eso eligen quién va a ganar. Entonces, no es tanto la calidad lo que estamos priorizando, sino el poder monopólico de ciertas editoriales que dominan el mercado, ¿no? Y eso de repente puede ser frustrante para los escritores, ¿no? De nuestro país sobre todo. Y bueno, por otra parte, qué piensas de las eh, escritoras en este país? ¿Sientes que hay un olvido hacia ellas? ¿Sientes que en el Perú no tenemos una memoria con la parte femenina, con la cultura femenina, y esa parte ha sido de alguna forma desplazada? ¿O sientes también que sí hay una lectura horizontal hacia eso? Ah, pues no he visto, no he notado, no he escuchado de muchas autoras, o sea, femeninas, pero creo que esto, aparte de lo social, de que tal vez sean aceptados o no, de que les puedan dar cabida para que ellas puedan presentarse o nosotras podamos presentarnos, también parte, valga la redundancia, de nosotras. O sea, que si yo tengo mi obra y soy mujer, pues siga dándole, que no me quede quieta o de las manos cruzadas al primer comentario que diga que tal vez está mal o al primer rechazo por temor o al pensar que son más los escritores varones que mujeres. Creo que ahí también tenemos un rol, el rol de seguir, de perseverar y de hacernos notar, no esperar a que alguien nos haga notar, sino nosotras mismas. Claro, claro, claro. Hay un papel también que debe ser activo para que contribuyan en ese sentido, ¿no? Y dime, en cuanto a la producción que vienes realizando, ¿siempre te moviste solo en lo que era novela? ¿No practicaste otros géneros antes? Por ejemplo, hay algunos escritores que empezaron siendo poetas, luego se volvieron narradores, por ejemplo, o poetas que son también narradores, como Borges, o como Vargas Llosa, por ejemplo, que empezó siendo poeta y luego terminó en la novela. ¿En tu caso siempre fue la necesidad de narrar o también tuviste un acercamiento con la lírica o con otros géneros? Eh, Fue siempre narrar, sí, definitivamente, y creo que eso no va a cambiar porque a mí me gusta la poesía, pero no me meto ahí.
no me meto, creo que ni a intentarlo. La respeto, la aprecio, la leo, la disfruto, pero no voy más allá. Eh, Siempre voy a decir que admiro mucho el talento de los poetas porque pueden plasmar en algo corto muchos sentimientos e imaginación, pensamientos, tanto, pero creo que ese no es mi rumbo, ese no es mi trabajo, no es lo que yo podría hacer. Claro, es una cuestión más bien de sensibilidades, más bien de cada artista encuentra un género más afín para su propio espíritu, para su propia materia creativa, ¿no? No sé si te pasa con la novela en general, digamos, bueno, en todo caso, la novela que tú practicas es una novela bastante confesional, bastante interna, introspectiva, con mucha reflexión. Eh, de dónde tomas esa influencia para ese tipo de narrativas? Me hablas de Arguedas, me hablas de Juan Rulfo, pero también imagino que tiene una parte también de la psicología, porque tu libro también no solamente es lo literario, también entras un poco también a la parte clínica del asunto, ¿no? Tienes también, imagino, bueno, como me cuentas, le agregas también esa parte, ¿no? Esa parte científica también a lo que muestras. Sí, mayormente los libros serían de psicoterapia o estos que los psicólogos suelen darte. En Camaleónica abordo el tema del TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, trastorno mental, y hay algunos libros de los que sí, que son en realidad manuales, guías para los psicólogos más que todo, no tanto para los pacientes. Uno de estos es Diamantes en Bruto, de Dolores Mosquera. Ese lo leí, creo que hay muchas cosas para poder entender. Si alguien pues quisiera entender más lo que tiene Esmeralda, podría leer ese libro. Hay otro que es de Álvaro Frías, que también es un manual sobre TLP, y bueno, esos podrían ser de ese lado. Otros otros psicológicos, realmente ahorita no podría decirte cuál, no los recuerdo. Tal vez Crimen y Castigo, no lo sé. Claro, claro, claro. Y justo hablando de este trastorno, esta enfermedad, digamos, psíquica, recuerdo lo que decía el poeta Rilke, ¿no? Este escritor decía que él prefería no curarse y mantener a sus demonios para seguir escribiendo, ¿no? A veces pasa que, bueno, y otro caso también, por ejemplo, otro autor también con el cual te podría emparentar ahora, que se me ocurre, es un autor que se llama Rodolfo Nostroza. Él tiene un libro que se llama Tratado de la Limpieza, donde él también cuenta pues un proceso que tiene sobre el psicoanálisis propiamente y se expresa toda su terapia. En ese sentido, ¿tú crees que los escritores, los que practican un tipo de arte, tienen un tipo de sensibilidad que los lleva necesariamente a esas complejidades que pueden ser trastornos, que pueden ser, no sé, la bipolaridad? Se dice mucho, ¿no? Que la escritura, el talento, el genio se conecta con esos estados. Cómo lo ves tú? Cómo lo observas tú? Bueno, sí, se dice que sí. Yo creo que sí hay casos, hay muchos, pero tal vez hay personas que no, ¿no? Y marcan la diferencia. No necesariamente tiene que ser algo general. Además, mm, poco a poco uno se da cuenta en qué momento escribe mejor o en qué momento tal vez compone mejor, dibuja o crea algo que realmente diga esto es. Yo recién estoy descubriendo en qué momento o cómo o qué es lo que hace que pueda imaginar las cosas y que pueda sacar algo. Claro, claro, claro. Pienso, por ejemplo, en escritoras como Virginia Woolf o Susan Sontag, que de pronto también tenían un lado muy depresivo, pero que también tenían un lado muy creativo y a veces esos estados también pueden llevar, ¿no? Ahora, también parece que ahí también hay también falsas poses, ¿no? Que de pronto no van de la mano con la creatividad. Creo que a la larga es más bien
la creación lo que importa, ¿no? Y en ese sentido, dime, ¿qué tal ha sido la recepción de tu libro dentro del espacio donde te mueves? Qué tal se viene leyendo? Cómo se está recibiendo tu obra dentro de tu espacio? Ah, muy, muy bien. Eso hace que me sienta muy feliz. Como lo dije hace un rato, yo no pensé que mi obra iba a tener acogida porque, bueno, por la cuarentena, ¿no? Como negocios y otras actividades. No tenía pensado ni planeado tal vez vender los ejemplares, ni nada. Esto de un momento a otro salió porque alguien me dijo que por qué no me atrevía tal vez a promocionarlo en las redes o hacer un live. Y dije, creo que sí. Y empecé y poco a poco la gente fue enterándose más y más y bueno, ahora creo que muchos están conociendo la obra. Y ya lo que me gustaría decir es que hablando de tal vez las editoriales y las librerías, ahora pues se da más paso a los libros comerciales, ¿no? A esos que venden más, porque en realidad eso es lo que suele importar, vender, más que todas las librerías les importa vender, pero hay autores que no se les conoce porque sus obras no son comerciales, pero eso no significa que no sean buenas, son buenas. Y ahí creo que también se debe trabajar porque debemos conocerlos, debemos conocer ese talento de otras personas. Claro, hay una necesidad muy grande sobre todo porque no tenemos pues una maquinaria publicitaria grande que esté pues diariamente impulsando nuestra literatura. Yo creo que tu papel, por ejemplo, Daisy, me recuerda a lo que hacía este escritor Enrique Congrains. No sé si sabías que Congrains tocaba las puertas de las casas y vendía sus libros, ¿no? Iba con sus libros y tocaba y vendía sus libros. Bueno, llevándolo a este extremo, creo que eres un ejemplo de cómo uno puede impulsar su obra y creo que eso puede servir como ejemplo a muchos que ahora nos escuchan, que de repente tienen miedo no sé, no, si quiero vender mi obra, no lo quiero vender. Yo creo que uno debe promocionar su obra, debe mover su obra, porque no acaba solamente cuando la escribimos. No sé si piensas igual, piensas que el papel del escritor no solamente está en hacer una obra, sino también está en todo lo que está alrededor, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un papel interesante también. Cuéntanos tu papel en la biblioteca de Cusco, ¿no? Ahí estás realizando constantemente todos los viernes actividades, ¿cierto? Sí, como dices, sí hay un rol de los escritores, pero también depende de lo que la persona quiera transmitir, ¿no? Tal vez algunos escriben porque quieren vender y otros porque quieren dar un mensaje o quieren simplemente que aprecien lo que escriben. Y bueno, depende de eso es lo que uno se mueve. Bueno, creo que lo de la biblioteca se está llevando hace 2 meses más o menos. Esto es para difundir principalmente autores de Cusco, autores del Perú. Hemos empezado con autores cusqueños, por ejemplo, eh, se me acaba de ir, Uriel García, Clorinda Mato, y entre otros, ayer tuvimos a la obra de Ricardo Valderrama, que fue el exalcalde que murió hace poco. Y así voy descubriendo personalmente sobre personas que sí las conocía, sí sabía de ellos, pero no sabía que escribían y no sabía que tenían obras que en su momento habían sido muy leídas, criticadas y traducidas incluso a muchos idiomas. Entonces creo que lo de la biblioteca hace que yo pueda nutrirme de más literatura de aquí, de Cusco y del Perú. Y bueno, puedo decir que las personas que deseen integrarse al club, pues las puertas están abiertas también. Recuérdales cómo podemos entrar si queremos entrar me parece que es los viernes a las 5 de la tarde, ¿cierto? Sí, son todos los viernes a las 5 de la tarde. Pueden buscar el enlace en la página del Facebook que está Biblioteca Municipal Gustavo Pérez.
y ya, o escribir un mensaje y normal. Y hablando de los futuros, de tus futuros con la literatura, para ti la literatura lo ves como un camino a seguir, como tu camino, como tu vocación, o es una faceta más dentro de lo que tú haces que puede ser muchos otros aspectos? Para ti piensas seguir en este rumbo, tratar de hacer más obras, tratar de crear más espacios. ¿Cómo ves a futuro tu trabajo en las letras y en la literatura? Sí, de hecho que sí pienso seguir porque quiero mejorar mi técnica, quiero que las personas conozcan más de lo que escribo. De hecho, yo soy una persona que no suele hacer solo una cosa, no estoy tranquila, me gustan hacer varias cosas, debo estar siempre en movimiento. Entonces, no puedo decir que solo me voy a dedicar a esto, pero sí lo voy a hacer porque me gusta y me apasiona. Mm, y como te digo, espero yo poder mejorar y que si digamos sale una segunda edición de este libro, pues, pues sea muy buena. Ahora estoy trabajando en otro libro, pero no sería algo, un trama psicológico. eh, Va a ser un cuento para niños y espero salga bien porque yo también voy aprendiendo y creo que incluso los grandes escritores también pues van aprendiendo cada día. Claro, sin duda, algo que debemos saber todos es que incluso Víctor Hugo, incluso Baudelaire, incluso los grandes poetas de todos los tiempos empezaron de una forma y luego fueron construyendo su arte. Es decir, la literatura es un aprendizaje, es una escuela que no se acaba, sino que se nutre con la vida, con los años, ¿no? En ese sentido, bueno, ya hablamos de tus proyectos a futuro y quiero, para regresar a lo que hablábamos al inicio, sobre tu novela camaleónica, que yo la encuentro bastante andina, que tiene una sensibilidad, cuando la leía, encontraba mucho tu relación con la naturaleza, hablas de los árboles de Chirimoya y hablas de, ese árbol sobre todo me pareció un detalle interesante porque es una fruta bueno, aparte de que me parece muy deliciosa, es una forma de conectar con lo mínimo, que uno puede observar pero no ve. Y creo que a la larga la literatura nos abre los ojos a lo más inmediato, en ese caso a un árbol, a los pastos. En tu literatura veo eso mucho, veo esa sensibilidad andina, pero reflejada en la naturaleza. Y en ese sentido, cuéntame cuál es tu relación pues, con el Ande, con esos espacios donde te mueves. ¿Eres de estar más en la urbe? ¿Te gusta más explorar los entornos más abiertos? ¿Cuál es tu relación en ese sentido? Eh, no podría definir si me gusta más el campo o la urbe, la ciudad. Me gusta todo, ¿sí? El libro, como dice, sí tiene esa parte de la naturaleza, la parte andina. Lo del árbol de chirimoya es porque en la casa que crecí tenía un jardín grande y justo ahí había un árbol de chirimoya grande, también inmenso, daba unos frutos riquísimos y cuando llegaba el momento de que ya estaban maduros los frutos, yo me subía hasta la última parte y me sentaba, había una ramita y mientras me podía agarrar de una rama de aquí, pues empezaba a comer la chirimoya y tenía a la vista un cerro que se llama Quizapata. Quizapata es un cerro allá en Abancay, y dije, no, yo tengo que contar eso allí porque es parte de mí, no quiero olvidarlo. Tal vez es una manera de no olvidar esa parte. Y lo otro de la naturaleza es que también menciono cómo, cómo el modo de vida, la manera de consumir, mmm, tal vez alimentos naturales, alimentos sin esos procesos químicos, es mucho mejor y ayuda en el balance, incluso emocional, porque yo lo he probado, yo menciono al Brain, menciono No. Pichari, Quimbiri, y son lugares donde aún hay ciertas costumbres y aún se confía en las plantas, aún se confía en la medicina natural
Por ejemplo, ahora con esta situación de la cuarentena, todos hemos visto que la gran mayoría otra vez está volviendo a recurrir justamente a este tipo de plantas naturales, por ejemplo, el matico, el eucalipto, son Claro. cosas que no se deberían de perder, porque al final muchas pastillas, muchos medicamentos provienen justamente de la extracción de las sustancias de estas, ¿no? Claro, claro. Justo me acabo de recordar una parte de tu libro, eso que mencionas del Brian, que es cuando lean no voy a dar un spoiler del libro, léanlo, esa es la tarea de todos los que están acá ahorita escuchándonos, pero hay partes en las cuales el personaje Esmeralda necesita pues curarse interiormente, estar en paz interiormente, y como bien dice, recurre pues a las plantas, recurre pues a terapias, recurre pues a buscar su bienestar, su estado de paz. Y bueno, en ese sentido algo también que te quería comentar es que siento que tu libro tiene bastante coraje de narrar algo que no es tanto ficción. Se siente una narración que parte desde un interior no sé, como el de Arguedas, que se ve que no está con una armadura, ¿no? No está desnudo y está contando desde su mente más íntima lo que pasa. Y eso creo que es un acto de valor para las letras. Y bueno, me parece un poco infrecuente esa sinceridad, llamémoslo así, para hacer literatura, ¿no? Bueno, eh, esta parte andina me parece también que aporta mucho a comprender el espacio donde te mueves. Cuéntanos qué nuevos proyectos tienes, aparte de lo que vas a publicar y aparte de seguir trabajando dentro del área de la biblioteca. ¿Tienes algún proyecto de viajar, de presentar tu libro, luego en otros lugares, en mover tu obra? ¿Cómo ves a futuro, a corto plazo, tu movimiento? Pues ahorita realmente no tengo nada en la cabeza como para mover mi obra. Creo que estas cosas han estado viniendo sin que yo las pida o eh, las agende. Pues han venido porque tal vez debían de venir. En realidad no tengo nada en mente. Creo que ahorita no puedo tampoco planear nada por cómo están las circunstancias. Así que, pues, creo que en este momento solo me toca esperar y si se da alguna oportunidad, pues agarrarla. Por ejemplo, recuerdo que Montserrat Álvarez, esta poeta, cuando gana el premio Poeta Joven, se va a Paraguay, allá se refugia y vive allá. A veces se da, no sé si lo sientes, que en la historia de nuestro país los grandes escritores, las grandes escritoras, tienen que viajar, tienen que escapar de este país porque es un país muy complicado para escribir, para hacer cultura, para ser escritor, un espacio pues, que no te da puertas, que más bien te cierra, y yo creo que lo que tú haces es abrir espacios, es abrir tanto en tu gestión como en la biblioteca, como tu manera de vender, de ofrecer tu libro, es una manera innovadora. Y en ese sentido, qué podrías comentarle a los jóvenes que quieren ser escritores, que están ahí de pronto sin saber todavía si decidirse o no a escribir? ¿Cuál sería, digamos, no sé si un consejo, pero sí de pronto un comentario, algo ahí que los pueda animar a que lo sigan intentando, ¿no? Sí, primero que bien lo has dicho, no solo escritores, también músicos y otros artistas suelen irse del país porque obviamente quieren buscar mejores oportunidades y así puedan crecer. A Vargas Llosa se lo criticó justamente por esto, ¿no? Pero eso ya es porque uno personalmente quiere ascender. Pues si aquí no se puede buscar otros lugares, creo que no me parece una mala idea. A los jóvenes, pues eh, que se atrevan, que no piensen que tal vez su obra es mala y ante un mal comentario pues no se sientan derrotados porque es preferible un mal comentario a ningún comentario. Yo creo que es mejor una crítica negativa a que no digan nada de tu obra. Eh, Como también lo dije al principio, creo que uno de los primeros obstáculos es justamente eso, atreverse a mostrar lo que uno ha hecho porque se desnuda, ¿no?
en parte se desnuda ante los otros y está expuesto a la crítica y a veces hay temor a esto, pero si no lo hacemos, ahora no lo hacemos luego, pues cuando lo vamos a hacer. Si realmente tenemos las ganas, pues hay que darle. Muy bien, Daisy, Irene, Arévalo, ya estamos por terminar la entrevista entonces. Me parece que quedan muchas ideas ahí en el aire, pero hemos ido hablando de tu novela, de tu faceta en el área cultural, de cómo creaste tu primer libro, de tus nuevos proyectos. Y bueno, ¿te gustaría agregar algo más para cómo podríamos llegar a tu obra? ¿Cómo podríamos conseguir tus libros? Si mañana o más tarde, cuando alguien acaba de ver este video, quiere encontrar tu obra, ¿dónde lo pueden conseguir? Pueden contactarme en mis redes sociales, Daisy Irene Arévalo Guillé, en Facebook o Instagram, o si no, también contactar al colectivo Lecana, porque es con el colectivo Lecana con los que yo pude sacar esta obra. Si no fuera por ellos, si no fuera por la confianza de ellos, pues creo que ahora no lo tendría. Entonces, a cualquiera de nosotros, y algo más que podría decir es que no nos quedemos tal vez leyendo solo a aquellos autores que siempre se conocen, ¿no? De los que más sabemos, aquellas obras que ya se tiene un comentario, sino que exploremos más por nuestra cuenta, porque hay un montón de obras muy hermosas que están allí esperando ser leídas. Y a veces no lo sabemos, pero ahora con el internet, la facilidad de las redes, pues se puede. Hay varias actividades de muchas páginas, incluso la Municipalidad de Lima hace las transmisiones, está la Casa de la Literatura que brindan estos espacios y creo que, por ejemplo, mientras uno está haciendo sus cosas, puede estar escuchando este tipo de transmisiones. Sí, es cierto que hablando de la cuarentena, que todos hemos padecido, sufrido, de alguna forma lo positivo, si hay algo positivo, es que ha generado un menú cultural más amplio dentro de las redes sociales y se han activado más puertas, más campos para conocer autores. De hecho, eso que tú mencionas es cierto, ¿no? Que a veces nos quedamos solamente con los autores más conocidos, ¿no? Y no exploramos. Y justamente esa exploración yo creo que nos puede hacer romper los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, en la poesía, que es lo que yo más manejo, todo el tiempo está Vallejo, ¿no? Y todos se quedan en Vallejo, pero no hay una exploración hacia atrás. Igual imagino que esa en la prosa se quedan pues con Vargas Llosa, con Ribeiro, y no hay toda una cantidad de autores peruanos, autoras peruanas, que tienen también mucho talento, mucho que decir de sus espacios. Entonces, eso que tú comentas es una apertura, pues, ¿no? A la lectura. Y para terminar, quisiera que nos comentes, porque tú sabes, Daisy, que esta campaña es una campaña para que los jóvenes vean que leer es parte esencial de nuestro desarrollo, ¿no? De nuestro pensamiento. Entonces, ¿tú qué podrías opinar sobre la lectura? ¿Qué papel cumple la lectura en sociedades como la nuestra? El rol que cumple es el máximo, porque esto tiene que ver también con la educación. Bueno, nosotros tenemos no sé, la dicha, tal vez, de poder tener libros a la mano, poder acceder al internet y también descargar información. Pero, ¿qué pasa con las personas que tal vez están fuera de la ciudad, que están en el campo y no tienen acceso a internet, no tienen dinero para comprarse un libro, no tienen un lugar cerca donde adquirir ese libro? Pues ellos también necesitan leer, ellos también necesitan saber e informarse sobre este tipo de cosas. Fuera de esto, en cuanto a la lectura, creo que todos leemos todo el tiempo, desde lo que dice, no sé, en una botella, las indicaciones, las características. Pienso personalmente que no importa qué estés leyendo, lo importante es que leas, que si te gusta esto y no es de agrado de las otras personas, lo leas. No sentirse mal porque lo que tú estás
investigando o estás repasando o estás revisando, pues no sea del agrado de otras personas. Es lo que he notado estos meses. Las personas tratan de medir lo que uno sabe, las obras que has leído y me ha pasado, y siento cierta incomodidad con esto, porque al final, como lo dije al principio, lo importante es que uno lea lo que le guste, lo que le haga sentir bien y que disfrute de la literatura, y si no es necesariamente literatura, que disfrute de lo que tiene. Muy bien, Daisy. Entonces, esa idea, la idea del gozo para leer, la idea de que siempre estamos leyendo, ¿no? Es decir, la lectura nos abre pues un ejercicio mental muy interesante para pensar la realidad y para contribuir en ella. Y en ese caso, me parece que eres un ejemplo, pues, ¿no? De una joven activa y que además está activando plataformas, está activando un diálogo con lectores que de pronto pueden ver en ti también que estás haciendo libros y alguien también puede animarse y generar una correspondencia. En ese sentido, yo celebro tus ganas de escribir tu primer libro, que me parece bastante innovador, con muchos aportes y que sigue pues una ruta. Ahí está. ¿Te gustaría leernos algunas partes de tu libro para compartirlo, para escucharte? Creo que puedo leer la primera parte, aunque la anterior vez estaba por aquí. A ver. Ya. Esta de acá. Dice: el lugar nos alejaba de la sociedad. No nos comportábamos ni pensábamos como la gran mayoría. Aunque lo intentábamos en muchas ocasiones era en vano. Para bien o para mal, eso era peligroso. Las personas nos tenían miedo. A pesar de no arrastrar delito alguno, llevábamos una condena. Anochecía y ya se escuchaba el sonido de la explosión de los fuegos artificiales previos a la Navidad. Aún faltaban algunas horas. Cada paciente ya estaba en su habitación. Me preguntaba si se sentían tan solos como yo en una fecha en la que la mayoría la celebra junto a su familia. Intenté dormir para no dejarme llevar por la melancolía y los recuerdos de anteriores Navidades en familia. Me recosté en la cama, escuché unos sollozos provenientes del cuarto del costado. Ana, una chica mayor que yo, lloraba, pues tenía una pequeña hija a la que no iba a abrazar. Esa es una pequeña partecita. Muy bien, Daisy, y gracias por tu tiempo. Para los que lean el libro, esa parte es una parte en la cual Esmeralda pues atraviesa una crisis profunda y está dentro de un espacio recuperándose. Y me parece que es bastante acertada esa idea de cómo uno se observa dentro de ese espacio, que es un espacio digamos, de salud mental, y cómo uno está dentro de ese espacio leyendo a los otros y leyéndose a sí misma. Bueno, Daisy, vamos a terminar entonces esa entrevista. Eh, te agradezco el tiempo, te agradezco tu generosidad. Yo creo que sirve para que más jóvenes de nuestro país sepan que se puede hacer literatura, se puede usar nuestra experiencia, cualquier experiencia que uno vive, como en el caso de Daisy, la experiencia con trastornos, límites. Podemos usar eso para crear obras de arte, para crear literatura, para crear ventanas. Y en ese sentido, dentro de nuestra campaña Lenguaje Perú Lee, estamos pues motivando los encuentros para que ustedes vean que los escritores, las escritoras no están muertas, no están detrás de sus libros, sino están ahí en este mismo ecosistema. Y la tarea de todos como lectores es encontrar sus libros y leerlos y conocerlos. Bueno, Daisy, para mí ha sido un gusto que conozcan tu obra y que sepan de tu trabajo, y eso es todo por ahora. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por poder darme la oportunidad de contarles un poquito más de mí y de mi obra. Y dime, para terminar, ¿te gusta la literatura de Carson McCullers? Sí, yo recién la he estado explorando desde hace 2-3 semanas porque me la recomendaron. Justo yo te comenté, creo que te comenté, ¿no? La balada triste del café. Esa es una obra que tiene ahí un drama psicológico y sí, muy bonito. También hay una relación ahí entre McCullers con lo que haces también, una mirada ahí dentro de colores que son pues
de estados límites, ¿no? Bueno, y con eso terminamos y te agradezco el tiempo, la paciencia y a todos, con todos buenos días y sigan leyendo, sigan comprando libros, sigan consumiendo literatura peruana y de todos los países, porque de esa manera hacemos que los escritores sigan haciendo sus libros, sigan creando, sigan fomentando sus obras, sigamos consumiendo lo nuestro y también lo extranjero, pero para que este mercado, para que esta situación, para que este espacio no muera, sino siga manteniéndose y siga floreciendo, que es el fin de la cultura, ¿no? Florecer y dar frutos. Y ese es un fruto camaleónico, camaleónica, y acá vamos a terminar. Y muchas gracias a todos, que tengan todos buenas tardes.